Bueno, perdón por esa alarma, parece que es un auto. Bueno, el día 7, más que nada se acerca de la parte esta del tema 4 que tienen como contenido la materia de la metalurgia y química de los metales, ¿verdad? Entonces, como tema se tiene sólidos iónicos, puntos de red, tipos de red cúbica, tipos de empaquetamiento, entropía de red y ejercicios del ciclo de Born-Haber. Bueno, como un poco de introducción, los sonidos iónicos se caracterizan por presentar un enlace iónico debido a la atracción de cargas opuestas de dos elementos opuestos, generalmente un metal más un no metal, y forman cristales debido a la forma en que se unen o empaquetan. Bueno, tienen propiedades que son las siguientes: altos puntos de fusión, solubles en solventes polares y frágiles. Ya. Esto se debe, porque dicen que son frágiles, porque como ya saben, em, bueno, esto más que nada depende del enlace que tengas. O sea, si es un enlace muy fuerte, pues no va a ser tan frágil, pero por lo general los enlaces iónicos son los como que los más débiles, ¿ok? Por eso es que al final el cristal que se crean pues suelen ser frágiles, pero igual son como que muy bonitos, ¿no? O sea, piedras preciosas. Entonces, los tipos de red cúbica que se tiene, por ejemplo, para generar una estructura de cristal, es necesario asociar un átomo o un grupo de átomos en cada punto de red, ¿ok? En el caso más sencillo, la estructura cristalina se compone de átomos idénticos y cada átomo se encuentra directamente sobre un punto de red. Cuando esto sucede, la estructura cristalina y los puntos de red tienen patrones idénticos y solo los elementos pueden formar estructuras de este tipo. Y entonces, se tienen los tres tipos, ¿ya? La red cúbica primitiva, la red cúbica centrada en el cuerpo y la red cúbica centrada en las caras. Entonces, si se dan cuenta, la primitiva es una de las que solamente están en las esquinas. Creo que solamente había un elemento con esto. No me acuerdo cuál era el elemento, pero solamente había uno, ¿ok? O sea, no es tan común este tipo de estructuras. También se tiene los puntos de red en las esquinas, más un punto de red en el centro de la celda unitaria, o sea, dentro de todo, ¿ok? Entonces es una red cúbica centrada en el cuerpo. Listo, nada más. Esta también sí suele ser más o menos común. Igualmente al final también estuvo puestas como que tablas y así. Sí, va a estar bien explicada esta parte. Puntos de red en las esquinas, aquí hay más un punto de red en el centro de cada cara. Y se dan cuenta que en cada cara, acá es como que está en el centro de todo, entonces que está en las caras de la red, ¿no? Y bueno, estos son los tipos de redes que hay. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo de átomos llamado un motivo, ¿ya? Está asociado con cada punto de red. La celda unitaria contiene un motivo específico de átomos y la estructura cristalina se forma por la repetición de la celda unitaria una y otra vez, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el motivo es lo que está aquí adentro, ¿verdad? Y los puntos de red son los que están aquí, en las esquinas, ¿no? Entonces, se encuentra aquí sin ningún átomo cae en un punto de red, ok, los átomos de las celdas que están cercanas, entonces se empiezan a unir entre ellas y así es como se forma la red cristalina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que menciona, ¿no? Comienza con una celda unitaria hexagonal que contiene un motivo de dos átomos de carbono, ¿verdad? Porque están aquí dos adentro. Luego dice teselación de celdas unitarias unidas para crear la estructura cristalina. O sea, esa se repite, ¿verdad? Una y otra vez, como se mencionaba aquí, se repite. Luego aquí se están ya conectadas, en las que estaban vecinas, ¿no? Empezaron a conectar, pero que están cercanas. Y entonces, así es como ya se forman los anillos hexagonales, ¿verdad? Sí, lo pueden notar aquí. Ya. Bueno, los tipos de empaquetamiento que hay, tenemos la cúbica centrada en las caras, ¿verdad? CCC, la hexagonal compacta, HC, cúbica simple, CF y cúbica centrada en el espacio. Ya, CC.
Estas son como que las abreviaturas que se suelen usar y digamos, estas dos primeras son cuando se trata de un empaquetamiento denso, pero cuando se trata de un empaquetamiento poco denso, entonces tienen estas dos, ¿ok? Em, por ejemplo, aquí que no tenemos las dos primeras, si se dan cuenta, que tiene o sea, se tiene como que un seguimiento A, B y C, y aquí en cambio se tiene uno A, B, A, y luego casi tiene uno A, porque es igualito. En cambio aquí, o sea, si se dan cuenta cuando cambia ¿cómo se llama? De letra, es porque está posicionada diferente, ¿ya? En cambio si tiene la misma, porque tiene la misma posición. Entonces, por eso, bueno, aquí todas tienen una posición diferente, entonces por eso es que esta es la ABC. Como esta tiene la primera y la tercera se van a repetir en posición, si se dan cuenta, esta combina con esta, con esta, con esta. Entonces, por eso esta es ABA. Y bueno, aquí como todas combinan, ¿verdad? Todas tienen la misma posición, entonces AAA. También hay unas, la de aquí, que era cúbica central en el espacio, en cambio eran como que estaban agrupadas, una diferente de otras, eran diferentes, era A, B, y con espacios, o sea, en vez de ser así, o sea, no es lo mismo que esto, sino que era como que son dos tipos de números, ¿ya? Y esa es la cúbica central en el espacio. Igual, esto de aquí, quiero saber si estoy compartiendo así pantalla, porque les queremos hacer, mira si puedo ir aquí, un ratito. Ahí, bueno, ahí está el canal en el que les iba a subir en el que les estoy subiendo las ayudantías, mejor dicho. Bueno, después les muestro, les voy a mostrar, mm, ya, no sé esta parte. Entonces, bueno, aquí están los tipos de empaquetamiento que les comentaba, si ven, ya me acordé, era en el libro. Es que aquí sí se puede visualizar, pero siento que no se ve tanto. Bueno, aquí también hablaba sobre las empaquetadas porque están poco densas, ¿verdad? Aquí es cuando no hay contacto entre las esferas de la lámina, el empacamiento no es compacto y no hay planos de máxima densidad y direcciones en la máxima densidad, ¿ok? Entonces está como que así. El empacamiento cúbico simple es la que es la secuencia de capas AA, que es la que les sigue la misma. Y la de cúbico centrado en el espacio es esta, ¿no? Dice, coloca ahora la segunda lámina sobre los huecos que dejan las esferas de la primera lámina. Entonces, que nada es como que se va poniendo en los huecos de la otra, así mismo, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice, la proyección de los centros de las esferas sobre el plano horizontal, en este caso no coincide entre láminas contiguas, por eso es que ahora la secuencia es AB, 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 ¿ok? Bueno, y eso. Cerrar el emprendedor de aquí. ¿Qué más aquí? Acá creo que este era el capítulo 22. Ajá, pero ¿verdad? Sí, o no, o si estaba en el 8. Ya, aquí. Aquí está. Ya, a ver, un poquito más atrás. Creo que un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Aquí, no. Esta. Ya, entonces, si se dan cuenta, aquí es como que o sea, siento que aquí lo explica bastante bien el libro. Tanto el empaquetamiento compacto hexagonal como el empaquetamiento compacto cúbico, ¿ya? Entonces, si se encuentra, dice que en la primera capa, ¿verdad? Ya, ponen las moléculas normalmente, ¿ya? Todas, en este caso, van a ser igualitas, ¿no? Entonces, aquí tú te das cuenta que se tienen dos huecos, tanto en la parte de aquí arriba como en la parte lateral, entonces así mismo, ¿verdad? Entonces, como que se las van diferencian entre ellas, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice depresión B1, luego dice depresión C1, ¿ya?
Luego aquí dice, la segunda capa. Las esferas se sientan en depresiones marcadas con puntos amarillos. Entonces aquí está, si se dan cuenta, las esferas que están aquí están posicionadas exactamente en los puntos amarillos, por eso es que ahora solo quedan los puntos rojos. ¿Ok? Entonces, si van aquí está justamente una esfera y una esfera, que es esta. Una, dos y tres. Una, ¿se ven? Y entonces acá sucede lo mismo, o sea, ambas por el momento están iguales. ¿Ya? Entonces luego aquí, ¿qué sucede? Sucede que se pone otra vez en los huecos, pero si se dan cuenta, no van a o sea, no van a ponerse en los puntos rojos, sino que se van a poner en los huecos de aquí, ¿ya? Entonces, este, no, o sea, no están cubriendo los puntos rojos, sino que están cubriendo los puntos aquí, o sea, estos, estos espacios, ¿ya? Que están entre esferas, ¿ya? Entonces aquí menciona que estas se encuentran directamente sobre las esferas de la primera capa, ¿ya? Entonces por eso esta de aquí se la denomina como ABA, o sea, porque al final estas van a quedar de esta forma, alineadas igualitas, ¿ya? Y mientras que acá en cambio sí se van a poner en las marcas de los puntos rojos, ¿verdad? En cambio estas sí las van a tapar. Entonces por eso es que estas van a estar desplazadas hacia otro lado. Entonces no se va a repetir como en la primera, sino que va a ser algo diferente. Va a ser A, B, C. Luego se va a volver a repetir la siguiente capa. Entonces va a ser A, B, C, A, B, C. Entonces A, B, A, B, A, B. ¿Ya? Entonces finalmente la vista lateral se va a tener así. Si se dan cuenta, la primera y la tercera son iguales. Y aquí la primera, la segunda y la tercera, ninguna es igual. ¿Qué más? Creo que esto era lo más importante. Aquí, haciendo otra cosa, creo que no. Bueno, sí, voy a seguir más adelante. Ya entonces, con eso que claro esta parte, ahora vamos aquí. Ya, la estructura de los sólidos iónicos, entonces tenemos que em, tienden a adoptar estructuras simétricas con arreglos de átomos en empaquetamiento compacto. ¿Ya? Y las estructuras más favorables son aquellas en las que las distancias de cation anión se tan cerca que aún se permita pasos radios iónicos, por donde las distancias anión-anión y cation se maximizan. Y entonces como que aquí más que nada están hablando acerca de las estructuras que pueden tomar los sólidos con comportamiento iónico, ¿ya? O sea, cómo debe ser su tipo de empaquetamiento, ¿ya? Y bueno, entonces aquí ponen unos ejemplos de qué pueden ser. Si es de red cúbica primitiva, ¿verdad? Entonces, los, entonces si se encuentra el anión del cloro, ¿verdad? Va a estar aquí en las esquinas. Si se encuentra uno que corresponde a cada esquina. Y el como era y el de aquí se le pone como que en medio, ¿ya? En medio de todo. O sea, en el centro de todo. No está en las caras ni nada, sino que está en el centro. Em, el segundo, ¿verdad? Que es la red cúbica centrada en las caras. A veces sí, el sodio va a estar en cambio entre las caras, ¿verdad? Ujú. Por eso aquí está como que la mitad, acá está atrás, arriba, la, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta aquí, ¿verdad? Son como que forman una X y están como que alrededor, ¿verdad? Las del sol, no sé si lo logran ver. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, esto como que forman una X. ¿Ok? Entonces esa también es otra forma de verlo. La diferencia con la de acá, pero aquí también dice red cúbica centrada en las caras, pero la diferencia es que estas son diagonales. Entonces aquí se forman como que mini triangulitos. Entonces es por eso que esta parte es importante. Ya, entonces aquí se lo ve mejor, creo yo. ¿Verdad? Ya mira. Entonces, si se dan cuenta, ajá, está aquí está en el centro, ¿verdad? Las otras están en las esquinas.
esta de aquí, si se dan cuenta, está como que formando una X, en cambio el sodio está en las aristas, o sea, está exactamente en las caras, sí, pero en la arista. O sea, no está como que por dentro, sino que está en la arista, ¿ya? O sea, a lo largo de la arista. No, por la arista, ¿cómo se llama la esquina? Sería a lo largo de la arista. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Y la de acá, si se dan cuenta, está como que de forma diagonal, forma diagonal, ¿qué más? O sea, digamos, de todas las que están aquí, es como que se van uniendo, se ven forma diagonal, diagonal, diagonal. Entonces, es como que se van formando mini triángulos, ¿ya? De tal forma que va a quedar delimitado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora empezamos con esta esquina de aquí. Digo que cojamos esta y queremos poner la diagonal hasta acá, ¿verdad? En la esquina de aquí, una diagonal, si se dan cuenta, entonces aquí tenemos un punto, una esfera. Luego si queremos la diagonal de aquí, entonces la hacemos así y se dan cuenta que tenemos otro punto. Luego si tomamos como la diagonal de acá, si como otra diagonal y tomamos la de aquí, entonces ya tenemos tres puntos, ¿verdad? Y es como que toda esta forma la diagonal de aquí, pero también está relacionada con la diagonal de aquí, y eso también sí. Entonces, bueno, si se dan cuenta, a lo que quiero llegar es que todas estas delimitan una pirámide. Entonces, como que en esa delimitación que se tiene en cada una, adentro de esas está la del sol. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí están. Entonces, como que están debajo de la, ¿cómo se llama esto? De la diagonal, ¿ya? Están entre las diagonales, entre las caras de las diagonales, ¿ya? Por eso es que a pesar de que ambas sí se encuentran en las caras, ¿verdad? Están en diferente posición de las caras, no están como que en el mismo lugar, está como que a lo largo de la arista de la cara, y también está como que ya por la diagonal de la cara, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué más? Aquí les quería mostrar esta cuestión, esta linda y esta. Entonces aquí se le puede ver, por ejemplo, aquí está lo que les comentaba, lo que son densos y poco densos. Entonces tenemos el cúbico centrado en las caras, ¿verdad? Tenemos el que era A, B, C, y si lo vemos aquí, está el cubito, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, tengo aquí A, C, A, B, C, y luego vuelvo a repetir de lado. ¿Ya? Si me logran de ver, así. A, B, C, A, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Esta es una buena forma de verlo, ¿no? Se siente que es más fácil observarlo de esta forma en 3D que en un dibujo, ¿no? Aquí la puedes mover de diferentes formas. Entonces, por eso. En el hexagonal compacto también lo pueden visualizar, el que era A, B, A, B, A, B. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí está como que en el centro, ¿ok? Y así, lámina A, lámina B, lámina A, B, A, ¿verdad? Mira, se encuentra ahí, están como que una detrás de la otra que está igualita, ¿verdad? Así se la puede ver, ¿verdad? Que por eso como esta coincide con esta, entonces pues será A, B, A, ¿ok? ¿Qué más? Hay unas poco densas. Ya tenemos aquí, si se dan cuenta, ¿verdad? A, B, A, B, A, ¿ok? Entonces, es similar, ¿no? Lo que ahora es, o sea, es este tipo de poca densidad. Miren que tú se encuentra en el centro de todo, ¿no? Si es que lo delimitamos a un solo cubo, a una unidad.
Ya, ¿qué más? Y el cúbico simple, ya que era el que se repetía igualito, ¿no? Que estaban, es como si fueran todas perfectas, ¿ya? Entonces, es una detrás de otra y por eso todas son A, ¿ya? Y bueno, es esto. ¿Qué más? Estos son ejemplos, pero ya con compuestos, en caso de que lo quisieran visualizar. Lo pueden ver, igualmente puse la página aquí. Ok, ya está. Bien. Bueno, ahora tenemos la tabla de las estructuras, ¿verdad? Esto es como que un ejemplo. O sea, aquí está, si se dan cuenta qué significa cada una, ¿verdad? Aquí sí que es la hexagonal, esta es del cúbica, esta es de la que está en el cuerpo centrada cúbica, esta es la primitiva. Y así que también la primitiva, la única que es primitiva es este, el elemento de Coulomb, ¿ya? Bueno, estos son los elementos que tienen ese tipo de estructura cristalina y también se los puede clasificar de esta forma, o sea, que son como que, eso es lo que estaba en el libro, ¿no? En el Brown también. Entonces, que el tipo de forma que tiene, según el elemento, en la posición de la tabla, los que no están es porque era muy complicado de ver su estructura, ¿ya? Obviamente se pueden ver su mayoría aquí. ¿Qué más? Ya empezamos con la entropía de la red. Entonces se la puede denominar de esta manera. Es el cambio de la entropía molar estándar debido a la formación de un gas iónico a partir de un sólido. Tenemos, son compuestos binarios de un metal, M, como halógeno X, los cuales pueden ser flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no? Y ahí tenemos la de la entropía de red y esta. Entonces, los iones se agrupan en redes tridimensionales con un elevado número de cationes y de aniones, fuertemente unidos entre sí, y en los que cada catión intenta reunirse al máximo número de aniones y cada anión al máximo número de cationes. ¿Ok? Bueno, entonces la entropía de red, la estabilidad de un sólido iónico, viene fundamentalmente dada por la fuerza de reacción entre iones de la carga opuesta, obviamente, ¿no? La entropía de red mide la estabilidad de una red iónica. O sea, esto mide qué tan estable es esa red iónica que se está formando por la atracción que tiene entre dos iones de carga opuesta. Bueno, entonces se define como entropía correspondiente al proceso de ruptura de la red en los iones gaseosos, ¿no? Y entropía de formación, en cambio, entonces aquí esta denominación se la puede poner así, pero también se la puede encontrar de la manera de acá, ¿ok? Más comúnmente para esta clase creo que la vamos a utilizar de esta forma. En la entropía de formación por una sustancia, la entropía del proceso de formación de dicha sustancia a partir de los elementos en su forma estable, en condiciones normales de temperatura y presión, 25 grados centígrados y 1 atrio. Entonces tenemos aquí las entropías de red, o sea que se pueden tener algunos valores, como pueden darse cuenta, y según los compuestos que se tienen, ¿verdad? Esto es porque, digamos, para el ciclo de Born-Haber, la teoría de ejercicios, todo esto más que nada porque los valores en su mayoría van a estar tabulados, o sea, les van a dar los valores y las cosas que van a decir que ustedes grafiquen esta parte de aquí, pero les van a dar los valores, ¿ok? Bueno, entonces, las variables que más importan, o sea, que más vamos a usar aquí, es el delta H sub, que significa el de sublimación, el cambio de entropía de la sublimación, ¿ya? En este caso, por ejemplo, del sol, ¿verdad? O sea, de aquí a acá. ¿Qué está pasando? Como inicialmente tenemos el sodio en estado sólido, ¿verdad? Con la ecuación de energía reticular, la UR, ¿verdad? O sea, es la UR lo mismo que decir esta y lo mismo que decir esta, ¿ok? Bueno, em, ya, entonces, uf, disculpen. Bueno, y en la ecuación de la energía reticular aparece en estado gaseoso y catiónico. Debemos aportar dicha energía de sublimación para pasarlo de sólido a gas. Em, y la energía de ionización del sodio. O sea, a ver, en resumen, este aquí simplemente es para pasar en,
Ya pues, entonces esto es más que nada para pasarlo de sólido a gas, porque la energía que queremos siempre va a estar de forma gaseosa, ¿ya? Entonces, ese es el motivo, nada más, ¿ya? Entonces, por eso es que se utiliza. Entonces, si ven, si tienen un compuesto que empieza con sólido, de una, ya saben que deben utilizar la entalpía de sublimación. Para la energía de ionización del sodio, una vez que se halla en estado de vapor, el sodio debe ionizarse, ¿verdad? Lo cual implica perder un electrón para quedar como cation de sodio. Por eso es que luego queda de esta forma, como cation, porque está perdiendo un electrón, ¿verdad? Entonces, bueno, en la entalpía de la disociación del cloro, ¿verdad? El cloro se halla en forma gaseosa, es verdad, pero diatómica. Entonces deben romperse las moléculas de cloro 2, ¿verdad? Para tener, átomos gaseosos independientes. Puesto que tenemos un medio de mol de cloro, debemos poner también un medio delante de dicha entalpía, ya que no solo vamos a necesitar la mitad, ya que esta energía vendrá dada en kilojoule sobre mol. Entonces, en resumen, esto sirve más que nada para pasar de un elemento, bueno, de un elemento si se dan cuenta que donde está, todos deben ser valores individuales, ¿ya? Entonces, por este motivo, como debe ser individual, necesitamos disociarlo, ¿ya? O sea, porque en este caso habían dos cloros, entonces queremos disociarlo. Pero en este caso no se va a usar la energía completa de la disociación del cloro. Por aquí tenemos un valor estequiométrico de un medio. Entonces siempre que me van a dar este valor, pues lo multiplico por el valor que se encuentra adelante. Y ya está. ¿Qué más? La afinidad electrónica. Ya, el cloro. Una vez que el cloro se ha disociado y se halla como átomos individuales, ¿verdad? Ya están ambos individuales. Y entonces, ya, pero neutros. Ya, entonces para quedar, deben captar un electrón para quedar como aniones cloro. Depende de la energía que conocemos como afinidad electrónica, ¿verdad? Y a ver, ¿por qué se hace esto? Esto se debe a que, recuerden que para formar el compuesto que tenemos aquí, un compuesto iónico que se hacía, la cosa es que o sea, esto viene por la unión de dos elementos con cargas opuestas. Entonces, sí o sí, tenemos que necesitar tanto el sodio como protón, como el cloro como anión, ¿verdad? Entonces, para que sea con protón, ya sabemos que es la energía de ionización. Y en cambio, la acá, que cuando es el cloro, para hacerlo anión, entonces necesitamos la afinidad electrónica. Y ya está, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los dos valores, los dos elementos ya de esta forma y ya los podemos sumar, entonces ahí ya nos daría este valor, ¿ya? Entonces, es como que tipo, la forma eh, rápida, ¿ya? Sería como que sumando esto, más el delta H de la formación, me debe dar esto. Pero la forma larga es hacer esto, para que esto más esto este, me dé esto, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, si este es el total, ¿verdad? La global, por así decirlo, la entalpía de formación, entonces esto va a ser igual a la entalpía de la red, ¿verdad? Más la entalpía o sea, la suma de todas de las energías que se usan en la entalpía de la red, es la que no conocemos, que es como que tipo la global, también es como esta ya, pero esta es la que no sabemos, ¿ya? Esta por la gente la van a dar. Bueno, entonces tenemos este valor, más el un medio, porque en este caso es un medio, ¿ya? Por la entropía que tiene la disociación y más la afinidad electrónica. Luego despejamos el valor que no conocemos generalmente, que es este valor, ¿verdad? Y ya les digo que este es el de la entalpía de red, ¿ya? Bueno, ya estaría eso, entonces, bueno, un primer ejercicio que es el que se encuentra en el libro, como para que tengan una primera base, luego le pongo otro ejercicio. El proceso de formación de un sólido iónico con el grado de potasio se puede componer formalmente en tres procesos, en el llamado ciclo de Born.
Bueno, la cosa es que tenemos la reacción de formación, ¿verdad? Em, entonces tenemos el potasio, el cloro y tenemos entonces para poder formar este compuesto de aquí, ¿no? Ya entonces nos dice que la reacción, o sea, estos valores que tiene este lado izquierdo son los valores que nos van a dar, ¿ya? Esos son los valores que nos dieron. Y lo que ustedes les van a pedir siempre va a ser graficar la parte de acá derecha y utilizando los valores que les vayan dando. Y entonces ustedes tienen que ir analizando de acuerdo a los valores que les dan, cómo ir graficando el ciclo de acuerdo a lo que les expliqué en esta parte. ¿Ya? Entonces, ya la información simplemente es el total, por así decirlo. ¿Ya? Es- este, y a ver, entonces, nos dice que el delta HF es menos 438. Ya, luego dice la de sublimación, ¿se acuerdan que era lo del cambio de fase? Ya, porque por ejemplo aquí también teníamos uno de sublimación, porque estaba del sol, o sea, era sólido y estábamos en gaseoso, ¿verdad? Entonces acá también está en sólido y necesitamos en gaseoso, ¿verdad? Esto de aquí es como que tipo, esta primera parte es como la primera parte que teníamos aquí. Y por eso que aquí sería el delta HF, el de formación, y con este de acá, ¿ya? Si es que lo pueden ver esa formación, de que aquí está como que de forma vertical, ¿ya? Bueno, entonces ya recuerden que la sublimación era el cambio de la fase, pues eso lo necesitábamos, ¿verdad? La reacción de ionización, ¿se acuerdan? Entonces, necesitamos para que quede de forma de protón, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí también utilizábamos la energía de ionización para que quede como protón. La reacción de disociación, que queda para que quede como solamente un elemento, si se dan cuenta, ¿verdad? Era solamente, o sea, para que queden dos cloros, pero de forma separada, o sea, ya individualmente, no de forma diatómica. Entonces, por eso esta es la energía que se necesita para separarlas, por así decirlo. Entonces, en este caso se lo multiplica por un medio, ¿verdad? Entonces, por eso queda como 122, o sea, la mitad. En la afinidad electrónica, y es porque aquí está, ¿no? El un medio, ¿se acuerdan que lo multiplicábamos acá? Así igualito, ¿ya? Entonces, un medio por la reacción de disociación y ya. ¿Qué más? Y entonces ya estaríamos en esta parte, la de 122. Luego ya tenemos esto, ¿no? La afinidad electrónica la necesitamos para que el cloro sea como sea aniónico, ¿verdad? Sea ya, o sea, sea como un protón negativo, ¿verdad? Ya que no necesitamos que esté neutro, sino que también esté como un ion. Entonces, por eso es que aquí se dan cuenta que tenemos K más, el electrón, el cloro. Y entonces luego aquí tenemos la energía que se utilizó. Y luego ya pasamos, ya cuando tenemos ya tanto el potasio como protón, el cloro como anión, entonces ya podemos sumarlo, ya vamos en estado gaseoso, ya llegamos a lo que queremos, entonces simplemente ya podríamos sumar lo que queríamos, ¿no? Sería el de sublimación más el de ionización más un medio el de disociación, que es el de 122, más la afinidad electrónica, que es el de aquí, más la delta H de la red, ¿verdad? Y este es el que se despeja, y esto. Y ese es el que no sabemos, ¿verdad? Por eso que está esto. Y eso. Entonces, como ejercicio 2 tenemos, por ejemplo, aquí la formación del CaCl2, la propiedades del calcio y cloro 2, determina su energía de red a partir de los siguientes datos. Se dan todo esto. Entonces, bueno, empezamos. Está sólido, lo hacemos entropía de sublimación para que esté en gaseoso. Luego necesitamos que esté en protón, así que le ponemos la la energía de ionización, ¿verdad? Perdón, la afinidad, no sé si está bien, la energía de ionización, ¿verdad? Entonces por eso pasa a ser un protón positivo.
¿Qué más? Ya me olvidé esto, o sea, ¿por qué se le vuelve a poner otra energía de ionización, verdad? Aquí lo escribí mal, sería del calcio. Ujú. Y entonces, sí, este es del calcio, no es del cloro. Entonces, ¿por qué es que esto se vuelve a poner? Esto se ve que ya tenemos uno, pero no es uno, sino que necesitamos dos, o sea, dos protones. ¿Ya? Porque, y también recuerden que en la tabla periódica, la valencia del calcio era más 2, no era más uno. Entonces, por eso debe ser más 2, porque tenga todo concordancia, ¿no? Luego tenemos el cloro 2, ¿verdad? Lo tenemos que disociar porque no debe ser diatómico, debe ser un elemento individual. Entonces te queda como 2 cloro, ¿verdad? Entonces como tenemos 2 cloro, em, el valor que tenemos lo tendríamos que multiplicar por 2, ¿verdad? Sería ahí sí la afinidad electrónica. Entonces sería ese valor por 2, por eso que se encuentra aquí de esta forma. Aquí está también 2 por afinidad electrónica 1. Bueno, y ya nos quedaría entonces, sería cuando utilizamos la afinidad electrónica, recuerden que ya tenemos comunión. Entonces ya tenemos ambos y ya esto de aquí te daría entonces la entalpía de red. Entonces con esta forma, si se dan cuenta, tenemos la ecuación que siempre usamos, no es simplemente la deformación, que es la misma que la suma de esto y más esto, ¿verdad? Entonces despejamos, o sea, si reemplazamos todo, ¿verdad? Que ya nos dan todos estos datos, reemplazamos, recordando siempre multiplicar por el valor que nos haya dado en esta parte, y despejamos la entalpía de red, que es lo que queremos conocer, y ya está. Y bueno, también verificar siempre las unidades. En este caso no tuvimos que hacer ninguna conversión, pero puede ser que en algún momento sí les toque. Y eso es todo por la ayudantía 7. ¿Ok?